Entonces, en estos días vamos a enviar el formato para el portafolio y el formato para la tesina y el formato para las bitácoras. Pero cada quien, yo voy a explicar bien para que no se nos haga un relajo. Ahora, antes de iniciar y de compartir pantalla, cuéntenme, ¿escucharon la canción? Sí, ¿Sí? Sí, Bueno, la ¿sí? escucharon. qué alegría. Sí, ¿Les gustó? sí, le escuché. Muy bonita, muy esperanzadora, mucha confianza, mucho, sí, esperanza sentí. Vamos a ver, Jaime y Luis, a ustedes que no están en Guatemala, porque Julio Melgar, el escritor, es guatemalteco. ¿Ustedes ya habían escuchado una canción, esta canción o una así? No, y es muy bella, él es muy cristiano, con mucha fibra, y su canción inspira bastante y toca muchos sentimientos. A él nunca lo había escuchado, la verdad, y me encantó. Porque ¿no? Full fibra de sentimientos que despierta, ¿no? Y eso es lo que siempre se necesita en estos etapas tanatológicas, ¿no? Sí, sí. Realmente. La profundidad de la letra es lo que reúne las cuerdas, la unión y todo lo demás. Sí, representa mucho. ¿Desean escucharla o estamos bien? Mira, a mí una de las frases que más me encantó de la canción es la de escucho el eco de tu voz resonando en mi interior, porque es una de las cosas que yo nunca quise perder de mi abuelita, que ha sido como uno de los seres que pues se adelantaron y por lo que luché siempre de no tratar de olvidar era su tono de voz. A mí me transportó a ese momento. Sí, es muy linda, es una canción muy linda. Siendo él cristiano, le vamos a llamar un salmo muy bonito y él era un salmista para nosotros los cristianos. ¿Desean escucharla otra vez? Pues estamos bien. Sí, la podemos escuchar, no hay problema. Ok, Perfecto. pero déjenme porque entre tanta pantalla. Mientras tenía ahí, de corazón, fíjate que yo me puse a buscar sobre el autor Ujú. y dentro de lo que encontré de él y esta canción, escuché que pues él toma mucha, él dio situaciones del Salmo 16, de Juan 10, como para la elaboración de la letra de esta canción. Eso fue lo que encontré. Vamos a escuchar. No se escucha nada por si acaso, ¿eh? Blanco. Wendy, no te escuchamos. Pero la canción, No, no, yo feliz de la vida. Se ve en blanco. sí, así te Se miraba ve en blanco. inspirada y Exacto, no oíamos nada. pensando que ibas a cantarla. Ok, no la voy a cantar, pero vamos a ponerla de otra manera porque así no me van a ver solo a mí cantando. Ok,
Vamos a ponerla desde acá. Va que me dijeron, si no yo en mi rollo. Si te veo a ti en las nubes pensando que estabas con la canción, dije yo, por ¿Quieres eso que no intente escuchamos nada. compartirla yo? Fíjate que tiene que ver con los permisos de Zoom, los derechos de autor y todo eso. Vamos a ver. Aquí la busco, perdón. Y alguien estaba hablando, perdón. ¿Ahora sí? ¿No? ¿No? A ver. ¿No? Ok, No. estamos, ya. Ahora, Tampoco. Como que quiso y se cortó. qué clavera mi compu. ¿No? Ok. Bueno, Cuando das compartir pantalla, que te sale todo lo que tenés en tu computadora, hasta abajo del lado izquierdo te sale dar sonido. Ya lo pusiste, no. porque puede ser que por eso no te esté dando el sonido. Pero es ok, no hay ningún problema. Ok. Bueno, pues tenemos esta canción preciosa que ustedes me comentan que sí la escucharon y vamos a conversar un poco acerca de ella. Solo que esta pantalla, ay Dios. Hola, ¿me ven? Ay, a mí también se me va. Tú estás más allá que más acá. Sí se te ve. Yo aquí estoy. Ay, ay, ay. Sorry, pero las clases con nosotros son imposibles. Ok, bueno, tenemos esta canción y vamos a hacer un pequeño recorrido antes de iniciar, un breve resumen. Principalmente porque esta canción fue escrita, como les decía, por un salmista que se llama Julio Melgar, es guatemalteco. Yo supe que él era guatemalteco hasta que él falleció. Antes de eso, yo ni sabía que él era guatemalteco. Realmente pensaba que era mexicano o suramericano, pero no guatemalteco. Alguien estaba hablando, perdón, y yo intenté poner esto del video y estaba hablando acerca de Julio. Él, solo que aquí, ¿por qué me sale esto aquí? Oh, ok. Él estaba enfermo. Si pudieron leer un poco de él o escuchar un poco de él, él estaba enfermo. Y dentro de nuestro acompañamiento, dentro del acompañamiento que nosotros damos, siempre muchas veces nos enfrentamos más en el tema de tanatología a personas enfermas en un proceso de muerte activa.
Eso es realmente lo más común, al menos en Guatemala, porque hay poco, realmente hemos hecho mucha labor, pero aún hay poco conocimiento acerca del acompañamiento tanatológico en otra clase de duelos. Entonces, vamos a ver dentro del ejercicio de la tanatología que encontramos personas que tienen ¿qué actitud tienen ante la enfermedad y la muerte? Dice aquí que la enfermedad crónico-degenerativa en fase de sin posibilidad de cura. Este es un término bien importante, sin posibilidad de cura, y quiero la actualización que tiene la Alianza Global de Cuidados Paliativos y Hóspices. Ya no se usa aquel término que realmente es un poco duro, que dice desahuciado. Ya no usamos ese término. Usamos sin posibilidad de cura. Es una persona sin posibilidad de cura. Toda la medicina o el acceso que él tiene a medicina llegó al punto donde ya no ofrece cura, pero eso no quiere decir final de vida, ¿verdad? Entonces, toda enfermedad crónico-degenerativa en fase de sin posibilidad de cura ocasiona sufrimiento, deterioro progresivo, dolor y cambios profundos en el bienestar general. Esta es una persona que ha pasado un proceso, no importa si el diagnóstico es temprano, tardío, siempre la enfermedad ocasiona esto. Y todo tipo de enfermedad, claro, nosotros estamos hablando de la enfermedad potencialmente mortal, digamos, pero todo el tipo de enfermedades causa eso. Yo creo que lo vimos, por ejemplo, con la pandemia, con el COVID, que no todos enfermaban, o sea, había muchos niveles de enfermedad, pero todos tenían lo mismo, ¿verdad? Sufrimiento, cambios profundos y miedo, había mucho miedo, todo esto. O sea, la enfermedad sí nos trae diferentes emociones y sentimientos. Cuando tenemos una persona que está enferma, acompañando a una persona, hay factores determinantes, yo no los veo, así es que si alguien quiere decir algo, me interrumpe, no se preocupe. Factores determinantes, cuando una persona está enferma, la naturaleza de la enfermedad, de dónde proviene, no sé por qué, pues no hay casualidades, ¿verdad? Pero hemos tenido últimamente muchos casos dentro de la fundación para acompañamiento de mujeres con cáncer cervicouterino y que lamentablemente la pareja es que les contagia esta enfermedad, y que creo que es el herpes, y ahora están padeciendo de cáncer. Entonces, esos factores son bien importantes de observar dentro del acompañamiento, porque a veces hay historias, no solo personales. O sea, el cáncer, hablemos de cáncer, digamos, pues no siempre es genético, no siempre, tiene muchos factores. La diabetes, la presión alta, las enfermedades cardíacas, o sea, hay mucho trasfondo detrás de esas enfermedades. La evolución de la enfermedad, el deterioro físico, vemos ahí, ¿verdad? En la evolución de la enfermedad, el deterioro físico, los síntomas cambiantes, los síntomas predictores del progreso de la enfermedad. Por algún tiempo las enfermedades tienen como una pausa, más cuando sí hay un tratamiento activo, y luego podría haber remisión de alguna enfermedad, y luego que tengan la recidiva, que le dicen, ¿verdad? El regresar al diagnóstico inicial o más fuerte. Los tratamientos, los efectos secundarios entran aquí como implicaciones dentro de los tratamientos, la personalidad del paciente, su historia, su relación con la familia, qué tipo de familia tiene, si la familia es una familia cercana. También tenemos nosotros historias de personas con diagnósticos crónico-degenerativos
abandonados por la familia. Y tal vez que tenían una relación activa aparentemente, pero a través del diagnóstico, del deterioro físico, sobre todo cuando hay escasez económica, hay mucho abandono. Si tienen alguna pregunta, me detienen, no se preocupen. Vemos indicadores generales de vulnerabilidad en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Se sienten mucho más vulnerables cuando tienen hijos menores de edad o sus hijos tienen alguna discapacidad. Esto también podría pausar, digamos, el proceso de duelo. Tal vez no pausar, sino la palabra es postergar el proceso de duelo. Yo realmente no acompañé, sino tuve un caso con una única sesión y era un joven de mi edad, ¿verdad? 40 y algo, que estaba muy preocupado de cómo acompañar a su mejor amigo. Su mejor amigo era un adulto mayor de 80 y algo años y él estaba en su etapa final de vida. Tenía un proceso de muerte activo, eran días realmente lo que el médico tenía en el pronóstico de él, pero él tenía mucha resistencia al proceso, digamos, a despedirse y todo esto. Y entonces este joven me contacta, se llama Tom, él me contacta y me dice, mira, ¿qué hago? Y le digo, ¿cómo es el caso? Me explicó un poco y me dice, mira, es que mi amigo se resiste a fallecer. Y le digo, dime más de él. Entonces, él tenía un hijo con Down, un hijo Down, y su gran angustia era fallecer y dejar 100% la carga sobre la esposa, que era un adulto mayor también. Y luego, ¿qué iba a pasar si la esposa no estaba con su hijo, su amado hijo, ¿verdad? Entonces, justo ahí empezamos, fue una única sesión, como les digo, pero el consejo fue hasta dónde puedes llegar hasta dónde puedes como acompañar al hijo o a la señora cuando él no esté, para aliviar un poco la angustia del señor de con quién se iba a hacer cargo de su esposa y de su hijo, y si su esposa faltara, quién se iba a hacer cargo de su hijo. Entonces le digo, hasta dónde eres capaz de llegar en esta amistad, en este amor que se sienten, qué tanto eres capaz de dar y ofrecer, porque esa es otra cosa, ¿verdad? No se trataba de aliviar al señor engañándolo. Y él hizo el proceso, realmente no necesitó un acompañamiento, pero el señor, sí, cuando él habla con el señor, él sí le menciona, bueno, yo puedo hacerme cargo de esto, de esta dinámica familiar, yo puedo hacerme cargo como amigo, ¿verdad? Y pues sí le dio mucha paz al señor. Este puede ser un indicador de vulnerabilidad y por supuesto puede tener un proceso donde su enfoque va a ser más en resolver estas situaciones que en sí vivir un proceso de despedida, ¿verdad? O de duelo. Carencia de cuidador primario, como les decía, las familias a veces hemos tenido pacientes que son abandonados por su familia. El rol de la familia, el rol en la familia de alta responsabilidad, si es un padre o una madre soltera, que son los proveedores del hogar, situaciones de conflicto dentro de la familia. Ahí ya nos vamos a quienes estudiaron el diplomado o en ustedes que todos, lo voy a hablar en general, a todo lo legal, toda la asesoría legal que damos como tanatólogos, que sí tenemos acceso a asesorar, nunca vamos a dar más allá de un acompañamiento, sino referir a un abogado. Duelos postergados y negados, que esto lo vemos mucho en los casos, ¿verdad? De acompañamiento al final de vida, que las historias casi siempre están hay alguien con quien hablar, siempre hay una historia que está a medias, hay alguien con quien hablar, hay alguien a quien perdonar, hay alguien a quien pedir perdón, hay alguien que nos hizo daño y todavía está como encapsulado ese proceso de duelo. Y
La doctora, ustedes ya la conocen, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, médico psiquiatra, suizoamericana. Ella crea este modelo fantástico realmente de los procesos de duelo, y dentro de su libro sobre la muerte y los moribundos se enmarcan capítulos donde están en las 5 fases del duelo, que es famosa la doctora por las 5 fases del duelo: negación, enojo, negociación, tristeza, que en inglés es depresión, y aceptación. Pero ella no dijo las fases del duelo son 5. Ella nunca dijo eso. Ella solo dijo los duelos, los procesos de duelo se viven a través de fases o de procesos, y estos pueden ser los principales, estos 5. Pero en la versión actualizada que hicieron para el 50 aniversario de Sobre la muerte y los moribundos, que está únicamente en la versión en inglés, hay una nueva tabla, digamos, de este duelo, donde hay más. Los duelos no los vivimos por 5 etapas, no son lineales, no son estáticos, y no son 5. Realmente pueden ser, no sé cuántos, o sea, no le pongamos número. Las etapas del duelo no son 5, son 5 las principales que ella enunció, pero no son 5. Y lo otro es que tiene mucho que ver el contexto antropológico y cultural de la persona. Tiene mucho que ver. Vamos a hablar de esto en un momento. Entonces tenemos esta tabla. Este es el modelo original en base al libro, y justo ahí vemos este loop, este espiral. ¿Qué quiere decir este espiral? Que era muy importante para la doctora. Requiere movimiento. Eso es lo primero que nos dice. Lo otro es que no es estático, no es lineal, no es en orden, ¿verdad? Aquí tenemos, y la tabla. No está la tabla. Pero se las mandé al grupo. Se las mandé al grupo donde vemos estas dos, de catexis y esperanza. De hecho, esta tabla que mandé al grupo tiene 10 fases, porque hay una un pre-shock, una pre-negociación, no creo, pre-aceptación, algo así. Entonces, nos vamos aquí. Y aquí me ayudan. ¿Cómo es una persona en un proceso de negación? ¿Cómo es la actitud, digamos? Resistencia. ¿Estás pidiendo que te digamos? ¿Sí? Oh, sí, por favor. Ok. Sí, un poco de resistencia. Sí. No acepta la realidad, lo que está pasando. Sí. Justo. Intenta de no creer lo que sucede. Ajá. Sí, como no, esto no es posible, ¿verdad? Se dice que dentro de esta primera fase de negación, muchas emociones están adormecidas. Yo siempre hago el ejemplo que es como cuando estamos viendo una película, pero que se está grabando una película y nosotros estamos grabando el evento, digamos, dentro de nuestra memoria, pero aunque lo estamos grabando en realidad, a la velocidad real que es, nuestros recuerdos van a estar lentos, como en pausa, como a otra velocidad, y nuestras emociones van a estar un poco adormecidas. La etapa de negación es una etapa, es un mecanismo de defensa del cuerpo, es natural, no es normal, porque normal es lo que dice la norma, ¿verdad? No, este es un proceso natural, se detona y nos protege. Esa es la etapa de negación. El paciente, cuando estamos viendo un paciente con un diagnóstico crónico degenerativo, potencialmente mortal, frente a un diagnóstico, la persona
tal vez va a pensar que no es con ellos. Tal vez hemos acompañado a personas que nos dicen que pidieron uno y otro diagnóstico y que seguramente los exámenes estaban mal, que seguramente el resultado no era de él. Y otra situación que puede pasar dentro de la etapa de negación y en las otras etapas es que podría pensar la persona o asumir que cometió un error. Entonces no da cabida a esto porque tiene que solucionar primero por dónde cometió el error en su proceso. O el error, dónde está el error médico. Se va a desviar, digamos, distraer un poco a buscar este diagnóstico, a buscar la realidad del diagnóstico, aunque muchas veces el diagnóstico sigue siendo el mismo. Suele movilizar a las personas a buscar segundas opiniones, pero es una fase que realmente sí logra avanzar uno, aunque yo les puedo decir que a veces me sorprendo pensando cómo falleció mi abuelita hace 30 años, hace 40 años, 35. O sea, todavía pega eso, así como, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hoy justo estaba pensando en una gran amiga que falleció hace mes y medio más o menos, y ¿cómo es eso? ¿Cómo es que pasa eso? O sea, las etapas no terminan, no terminan. Si ponemos atención en el proceso de acompañamiento, acompañamos a la etapa de aceptación, no acompañamos a la etapa de superación, porque no es una meta que queremos alcanzar, sino es un proceso de aceptación para poder vivir y continuar con la ausencia, ¿verdad? Cuando la persona va a fallecer o fallece. La otra etapa, enojo o rabia. ¿Alguien? Buenas noches. Pues aquí probablemente la persona se va a empezar a poner enojado con él mismo, como usted lo mencionaba, que de repente cometió algún error, no se chequeó a tiempo, no cumplió una dieta, se puede enojar también con la vida, con Dios, con los mismos médicos que de repente piensa que lo trató feo o que no le dio el tiempo suficiente para revisarlo y por eso anda buscando una segunda opinión. La ira y el enojo va a estar hacia él, hacia los otros, hacia el mundo, hacia Dios, hasta la propia vida. Hacia todos. Y Sí, creo están muy que, a la defensiva, Sí. viendo quién me las paga, no quién me las debe. sí, creo que también juega la rebeldía de tratar de desquitar, de todo, de tratar de desquitar un poco de lo que yo siento que se me está robando en ese momento. Sí. Mucho resentimiento, ¿verdad? También pienso que es como percibir al mundo como injusto en algún momento. Sí. Y más si es por una enfermedad y los demás tienen salud. Nos ha pasado mucho, nos pasó una vez que estábamos dando una masterclass y nos reímos porque algo pasó y nos reímos, y alguien que estaba dentro del público nos escribió que por qué nos reíamos, que por qué hablando del tema que estábamos hablando podíamos reírnos. Y sí le ofrecimos acompañamiento, ella había tenido una pérdida en esos días reciente, y entonces justo eso es una etapa de enojo muy, muy clara, ¿verdad? Porque hay recriminación, hay resentimiento, no es solo el enojo. Saben que una persona, un señor, que él fue bombero y él estuvo en esto del 9/11, de estas torres del 9/11, el atentado, y él rescató a muchas personas. Su testimonio es muy, muy famoso porque él rescató a muchas personas. Su rapidez
evacuó a muchas personas y él salvó a muchas personas. Más que rescatar, salvó a muchas personas porque él dio la alerta y fue muy asertivo en dirigirlos y todo. La situación es que le dieron yo no sé qué cantidad de premios, honores y todo, y 10 años después, cáncer de pulmones. Una persona que se había cuidado, que era deportista, que comía bien, que no fumaba, que no tenía estos hábitos que podrían detonar el cáncer. Y creo que el cáncer, la raíz era el asbesto que había en las torres. Una de las consecuencias del asbesto, pues, es el cáncer. Y entonces, él en una entrevista dice, ¿cómo es posible que yo recibí estos premios, estos honores y salvé y rescaté a yo no sé cuántas personas? Porque yo tengo cáncer. Porque yo, si a mí me las deben, X cantidad de personas. Ellos están bien, yo pude haberlos dejado morir y porque yo tengo cáncer. Esa fue toda la entrevista que él dio. Era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía muchísimo enojo. Muchísimo enojo. Otra etapa es la tristeza profunda y yo les explico por qué yo le llamo tristeza profunda y no depresión, como dice la doctora Kubler-Ross en su modelo y sus libros. En Guatemala y en Latinoamérica, a la depresión, ¿qué hacemos cuando alguien está deprimido? ¿Qué queremos hacer con alguien cuando está deprimido? Lo queremos curar. La depresión se cura. Hay medicamentos, hay especialistas, el psiquiatra o usted cura la depresión. En Guatemala, yo intento usar tristeza profunda. En todos lados donde voy, tristeza profunda. ¿Por qué? Porque a la tristeza profunda la acompañamos. No la diagnosticamos, no preguntamos nada cuando alguien nos dice que está triste. Pero si nos dicen que alguien está depresivo, uff, todos son expertos en diagnosticar algo más de la depresión, más medicamentos. Es muy cultural eso en Guatemala, así es que he tratado de no usar depresión. Pero tenemos personas, es una etapa natural, de mecanismo de defensa, todos estos son mecanismos de defensa hasta que llegamos a la etapa de la aceptación y la esperanza, que también es parte del mecanismo de defensa. Pero la tristeza profunda ocurre cuando los acuerdos no alteran el panorama y las promesas no funcionan. O sea, cuando todo lo que me han dicho no lo estoy viendo. Cuando se hace más oscura la habitación, la posibilidad de cura, más lejana la posibilidad de cura, más cercana la posibilidad de morir. Cuando empezamos a ver pacientes que sienten que el tiempo se acorta. Y en la etapa de tristeza profunda podemos ver aislamiento, no comer o comer mucho, llorar, las lágrimas no dicen que estamos tristes. Las lágrimas son la respuesta física a una emoción, que puede ser alegría, tristeza, enojo, furia, y todas, muchas emociones. Yo he reído he llorado de alegría, y he llorado de tristeza, y he llorado de enojo. Y ustedes seguramente también, o conocen a alguien que lo ha hecho. La tristeza profunda no es desesperanza. No es desesperanza. ¿Alguien desea mencionar algo sobre la tristeza profunda? Bueno, ¿y cuál sería para ti la definición de la diferencia entre la tristeza profunda y la desesperanza? La tristeza, en el proceso de duelo, el loop de la doctora,
todo proceso de duelo necesita acción, movimiento. Durante todo el proceso de duelo necesitamos eso. Y no es que vayamos saltando como conejos de una fase a otra. No, es que el mismo proceso del duelo no, requiere de nosotros movimiento. Una persona con desesperanza no tiene ese movimiento. No ve, no se ve, no nace, porque esa es la realidad. Lo que decíamos, natural, son procesos naturales, pero ese proceso natural está pausado. Por lo mismo que les decía en un principio en negación. Está adormecido. No lo digamos pausado totalmente, solo está adormecido. Esa es la desesperanza, no hay. Claro, esto es o sea, no es solo la emoción. Hay algo cerebral también, ¿verdad? Hay un archivo que se llama tristeza, hay un archivo alegría, y en la desesperanza el de alegría no se nos va a abrir. En la tristeza profunda todavía podemos, pues, medio sonreír, ¿no? Yo recuerdo una vez que estuve muy triste y seguramente era una tristeza muy profunda. Me recuerdo que venía un pajarito a bañarse en un charquito que se hacía en un agujerito en el jardín, que a mí me gusta el jardín plano, y siempre decía, voy a componer este agujerito, porque estaba así hundidito, entonces mi grama no se miraba perfectamente recta. Pero en esa época, con esta gran tristeza profunda, venía este pajarito y usaba ese huequito para meterse unas grandes bañadas. Y yo decía, ¿qué tanto se baña? Pero pues yo creo, les dije, soy cristiana, yo creo que me lo mandaban para recordarme que podía sonreír. Y estaba tan triste que cuando sonreí esa vez, la primera vez que vi al pajarito, lloré de un sentimiento que no les puedo explicar si era tristeza o era alegría, pero lloré de saber que había sentido algo diferente a la tristeza profunda que venía sintiendo por un duelo. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, sí, Willy, gracias. Continuamos. Negociación. Esta etapa se cree, ojo, se cree que es la más corta. Por ser la más corta, se le pone poca atención. Pero durante la etapa de negociación, realmente se cree que es corta porque pues nosotros hacemos la propuesta de lo que queremos, ofrecemos nuestro negocio, digamos, negociación, y esperamos, quedamos en la espera de la respuesta. Puede que sí, puede que no, pero nosotros ya dimos. El paciente en este caso va a intentar alterar de algún modo el Estado por medio de un acuerdo. Y generalmente la negociación es con Dios. Generalmente es con Dios o con el médico, digamos, en este caso. Cualquier persona que esté en una etapa de negociación se va a abrir a las promesas de cambiar, de mejorar, ¿verdad? Dios, si tú me sanas, yo voy a ser el mejor cristiano para ti. Voy a evangelizar a toda la persona que tenga enfrente. O señor doctor, si usted me da deme el medicamento y yo me lo voy a tomar al pie de la letra y se lo prometo que yo voy a hacer todo lo que usted me diga, pero démelo porque me voy a curar. Es realmente corta, pero no por corta deja de ser poderosa. ¿Tienen algún comentario? ¿No? Vamos. La aceptación. Esta es justo la que yo les decía. No es superar. No es superar. La doctora Kubler-Ross escribió 24 libros. Hay 11 en español. Espero haberlos leído ya todos y algunos en inglés. En ningún lado ella habla de superación. En ningún lado. No se superan los duelos, se aceptan.
la persona cuando está en un proceso de duelo, sobre todo si es un paciente con una enfermedad oncológica, por ejemplo, que podría llegar a ser un largo proceso, puede llegar a la etapa de aceptación, por supuesto. Siempre de la mano de las otras etapas, porque sí las vamos viviendo en fases, es un proceso activo, pero que va a requerir el llegar a la etapa de aceptación. ¿Se recuerdan que les decía que la película nos empieza a hacer como lenta? Pero tenemos toda la información. Y si ustedes hablan con alguien cuando está en la etapa de shock, la información que les va a dar es a medias. Es sesgada la información, la historia. Conforme la persona empieza a transitar en el proceso de duelo, este proceso de duelo activo va a permitir que la historia empiece a tomar todas sus piezas. En la etapa de aceptación tenemos a las personas que ya pueden relatar lo más cerca del el relato posible, lo más completo. Ya va a ser capaz de hablar de cómo fue el diagnóstico, cómo probablemente, perdón, me sonó el teléfono y me distrajo. Probablemente van a hablar de cómo ha sido, los efectos secundarios, todo. O sea, ya la historia te mueve, pero no te afecta de tal manera que te paralice como estabas en un principio o te haga como lento como estabas en un principio. La siguiente es de catexis y quisiera tomarme el tiempo y preguntarles si habían escuchado esta etapa fuera de la tabla que les mandé. Yo no la había escuchado. No me voy a adelantar, pero la busqué para poder entender cuando la estaban dando, pero no la había escuchado. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo sí ya la había oído, pero en las clases anteriores que había recibido. Ok. La de catexis es una fase donde principalmente es para las personas que están en un proceso de muerte activa, eh, un adulto mayor o una persona con un padecimiento crónico degenerativo. Quien va a morir empieza a responder a un sistema de señales que le avisan su muerte. Empieza a ver las personas saben que van a morir, saben que la muerte está cerca. Sí permite predecir la muerte próxima, aun cuando no haya indicios de médicos, o sea, no haya indicios en el cuerpo, digamos. Estuardo muchas veces habla de cómo se perfila la nariz en la persona, que cómo cambia la cara, todo esto. Pero más allá de eso, pues eso lo ve quien está frente a la persona, pues la persona no es realmente no está siempre consciente de eso. Entonces tenemos la decatexis, un lenguaje, puede ser verbal o no verbal, tenemos una sesión de esto, pero la persona que, sabe que va a morir. Muchas veces pasa que quieren hablar. ¿Y qué pasa en esta etapa? Ay, no diga nada. La familia, ¿verdad? Ay, no hable de eso. Usted se va a poner bien, usted se va a recuperar, usted está fuerte. Puede haber un cierta mejoría, como un alivio, digamos, una cierta, un poquito más de fuerza en el paciente. Pero son señales que a través del acompañamiento, sobre todo si nuestro acompañamiento es a final de vida, que vamos a ir viendo. Wendy, una pregunta. ¿Esta decatexis es ya solo al final de la vida? ¿Ya días próximos? Puede ser antes, pero la verdad es que hay tan poca cultura alrededor de esta etapa
que muchas veces no se escuchan ni se ven las señales. Pero sí es alguien que sin señales, que el médico va a decir, ay, no, tal vez, ¿verdad? No, tiene bien oxigenación, tiene bien esto, tiene bien el otro. Biológicamente no hay señales, pero la persona sabe. La persona sabe que está falleciendo. Posible, o sea, una persona que no sepa la enfermedad que tiene y que está ya, pues ya es terminal, no a corto plazo, podría ser un mediano plazo, pero ya a etapa final y no lo sabe, que ella lo perciba. Sí. Eso ya es una decatexis. Esa es una decatexis. Es un lenguaje, puede ser verbal o no verbal, pero la persona sabe. Y algo acerca de no decir los diagnósticos a las personas, esa es la decisión de la familia. Yo no tengo nada que opinar en esto de saber o no saber. Yo diría, quiero saber y quiero que mi familia me permita decirles algo para tomar decisiones concretas. Eso soy yo, ¿verdad? Pero la persona, aunque no sepa su diagnóstico ni su etapa, en la etapa en la que se encuentre, sabe lo que pasa en su cuerpo. Sabe si el cuerpo está fallando, sabe si el cuerpo ya no responde. El médico todo lo que él hace es en base a lo que el paciente dice. Entonces, ¿quién está dando la información? El paciente. Él sabe lo que está pasando. Cuando no puede tragar, ¿verdad? Si ya no puede tragar, si ya no puede respirar bien, si tiene alguna dificultad, sus pensamientos lo van a dirigir a que su cuerpo está fallando, está colapsando, aunque no lo diga. Pero yo estoy segura que muchas personas a las que no se les dice el diagnóstico, saben que están enfermas, saben que es de gravedad, saben que van a morir, pero también es como una conspiración, y así se llama, la conspiración del Sí. silencio. Claro. ¿Verdad? O sea, yo no digo porque ustedes no dicen, y ustedes no dicen porque yo no digo, y todos sabemos, pero nadie dice. ¿Ya? Sí, gracias. Ok. La otra etapa es... Perdón, solo quería interrumpir. Sí, no. Con respecto a esto de la decatexis que estábamos viendo, o sea, el día que usted mandó la canción y que yo la escuché, vi no solo la que usted había enviado, sino que como me metí a investigar acerca del cantante, o sea, vi varios videos. Y creo yo que gran parte de la canción para él fue como una decatexis precisamente, porque él fallece como 3 días después que él canta esta canción en un concierto. O sea, él ya, internamente, él ya lo sabía, o sea, con un cáncer pancreático en estadio avanzado, incluso se mira el deterioro de él, de sus fases iniciales hasta el día que ofrece ese concierto, y creo que ya había una gran aceptación de él de su enfermedad y él estaba ya en un proceso de despedida. Y se nota en las fases y en la forma en la que él canta y se expresa, porque él al final de la canción da un discurso final cuando termina esa canción. En la logoterapia llamamos nosotros intuición. Intuición. Él, por ser salmista, podríamos decirlo que él fue profético. Profético, intuición, decatexis, él sabía. O sea, justo lo que está diciendo la compañera, que en la canción al final hay una parte como de ministración, se le dice dentro del contexto en el que él estaba, y él dice, escribí esta canción cuando no sabía que era para mi proceso. Escribí esta canción para mí, o sea, yo lo veo como que fue profético, fue decatexis. Y yo no sé realmente el proceso de él en el cáncer, cuánto duró, pero no fue inmediato. O sea, crear esta canción cuando él no tenía un diagnóstico, luego haber sido diagnosticado, luego haber empezado
toda la posibilidad de cura, luego estar sin posibilidad de cura, luego entrar a la fase terminal. Él no tuvo esta etapa de calidad de vida, él no la tuvo porque el diagnóstico fue tardío. Y creo que eso es algo también cultural, por lo menos en Guatemala, que no hay una cultura de prevención, sino es una cultura reactiva. Nosotros somos reactivos, no preventivos. Gracias. Y la otra etapa es la esperanza. Wendy, yo tenía una duda. Sí, claro, claro. Digamos así como la de catexis, digamos como que yo la pude observar en mi mamá. Digamos, ahorita que la estamos viendo no le hubiera podido poner nombre yo hasta este momento, ¿verdad? Pero sí vi que como una semana antes, inclusive unos días antes, su cumpleaños fue el 15 de noviembre, y se ve como ese saber de es mi último cumpleaños, pero es que se le miraba el dolor viéndonos a cada uno alrededor celebrando con ella su cumpleaños, ¿verdad? Pero ella muere el 6 de diciembre y como una semana y media antes, mi tía, que era la única que estaba, era nuestro tesorito, la única que nos queda, entonces le dice, quiero que venga Consuelo, porque así se llama mi tía. Entonces, en ese momento ella estaba muy clara que iba a fallecer porque necesitaba arreglar algunos asuntos y evidentemente a la semana y algo, pues ella fallece, ¿verdad? Pero si uno lo percibe, ¿esto solo es para el enfermo o uno pasa también esta etapa en el que cae en cuenta que está llegando el momento? Yo pienso que todos tenemos acceso a esto intuitivo. Algunos no lo conectamos, algunos no lo pensamos, no lo mencionamos, pero yo puedo decir que conozco personas que me han dicho, ay, no, si hace 8 días me estuvo diciendo, vos, si en caso yo me llego a morir, tal cosa. Y tal vez fue una plática de broma, pero es que eso es lo que pasa siempre que a mí me dan ganas de arrancarme el pelo, de morderme un ojo, digo yo, que es que cuando alguien habla de estos temas, no digas, no hables, no la llames, no lo menciones, esa es la respuesta. Saben que aquí en Guatemala hacemos esta comida el 1 de noviembre que se prepara varios días antes, ¿verdad? El fiambre, que es una mezcla de verduras para que no, y carnes para que no son guatemaltecos. Eh, pero justo el 30 y 31, mi mamá, ¿no? Que el día que a mí yo me muera, ¿quién va a hacer el fiambre? Antes yo le decía, mamá, no hables de eso. No, ahora dejo que ella avance en el tema. Y hasta le digo, mamá, ¿y qué quisieras? ¿Quisieras que yo haga el fiambre? O sea, le permito hablar. Tal vez, y todos, no, hombre, ¿para qué le estás dando cuerda? Que hable, que diga. Pues yo quiero saber. Yo quiero saber qué piensa mi mamá, qué quiere mi mamá. Y si llegara a fallecer yo antes, quiero que ella sepa que yo la escuché. O sea, claro, todos creen que que no es correcto, pero yo pienso que es lo correcto. Porque dejamos de todas las familias, muchas familias, se los puedo asegurar, que pierden la oportunidad de tener esta información importante. ¿Sí? Yo comparto tu opinión, fíjate, Wendy, y creo que es porque estos sistemas de la ciencia, de tratar de preservar la vida y ganarle a la finitud que somos, ha hecho que nosotros percibamos a la muerte como una enemiga. Entonces, al ser enemiga es innombrable. Porque si nosotros recordamos, por ejemplo, la etapa en que nuestros abuelitos fueron niños, nosotros nos daríamos cuenta de la importancia de estar, de servir en el último momento, de permitir ese cierre de ciclos,
en cuando iban los vecinos, cuando lo acompañaban. Yo creo que esas muertes eran, o esos duelos eran como más sanos que los que hoy por hoy hay, porque el hecho de toparte tú en un sanatorio, en un hospital, con horario restringido, con cantidad de personas dentro, creo que van robando como esa parte importante. Yo lo percibo de esta forma por experiencia. Cuando yo estuve hospitalizada tanto tiempo y yo realmente pues lo que menos quería era visita y estar hablando porque ni fuerzas para que me saliera una palabra tenía. Yo tengo grabada en mi mente una imagen donde una visita abrazó a mi papá y se lo llevó. Y desde entonces vivo eternamente agradecidos por todos aquellos que llegaron, porque sirvieron de consuelo para mi familia. Era la primera vez que nos enfrentábamos a algo tan grave que no fuese la muerte. Y entonces yo sí creo que el hablarlo, el tenerlo claro, el ver que es un momento que nos va a doler a los que nos quedamos, porque es que si no, porque amamos, ¿verdad? Por final lo que nos duele es el desapego, la ausencia, no sé, tantas situaciones que sí realmente creo que es importante hablar y conocer, porque en el proceso de duelo, cuando nosotros cumplimos las expectativas de nuestros seres amados, creo que nos ayuda, creo que nos da de cierta forma un consuelo. Y por eso pues es que yo sí comparto la idea de hablar de esos deseos que se tienen, lo que uno espera, lo que a uno le gusta, lo que uno quisiera, y poder pues homenajear haciendo lo que pues en vida nos pidieron. Sí, sí. Algo que mencionaste en un principio es súper importante, que se cree que la muerte es enemiga y que vence sobre la vida. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con los discursos que oímos más de los representantes de alguna fe. Tiene mucho que ver con eso. Creo que hay un error ahí en el discurso. Pero sí, sí. Para mí, en mi casa, por ejemplo, mientras me tengan cerca, van a haber espacios para poder escucharse. Aunque no les guste. La otra etapa importante es la de la esperanza. ¿Qué pasa en esta etapa de la esperanza? Seguramente hay poco tiempo, más si es un diagnóstico con un paciente terminal, seguramente hay poco tiempo, pero cada segundo es apreciado. Cada minuto es apreciado, valorado. ¿Saben que conozco a alguien? Se llama Michelle, es brasileña y ella tiene, su diagnóstico es cáncer metastásico de seno, cáncer de seno metastásico, y ella está sin posibilidad de cura desde hace 14 años, porque yo la conocí hace 4 años. Y ella vive bajo su bandera es la esperanza. Y ella ha tenido días difíciles, ha tenido esto del loop del duelo, regresa, se enoja, tristeza, está en shock, todo, pero la base de este proceso de duelo es la esperanza. Ella camina a través de la esperanza. ¿Qué permite la esperanza? Pues ver que toda posibilidad de un respiro más, un minuto más, un día más, se aprovecha. Quise hacer este breve resumen. Bueno, a ver. Aquí paso rápido con esto. Las necesidades que debemos de cubrir con un enfermo terminal.
es ser tratado como un ser vivo. Si usted acompaña dentro de un hospital, sanatorio o en el hogar, hace acompañamiento domiciliario, consígase un banquito, si no le dan silla, pero no estén alto. Busquemos estar a la altura de la persona, poder verlos a los ojos a la persona, poder sentarnos a su altura, ¿no? Que no haya esto como que hubiera una jerarquía, ¿verdad? Yo sano vengo a acompañarlo, no, sino así, parejitos. Seguridad. En seguridad me refiero a que la persona esté tranquila, que todo lo que está hablando primero es resguardado por nuestra promesa de no distribuir, no regar esta información. Algo sobre pertenencia es que la persona se sienta siempre parte de todo lo que sucede, parte de las decisiones, que sea tratado con consideración, que sea tratado como una persona viva, es parte de la consideración, pero consideración es según sus capacidades. No se mueve, ya tiene poca fuerza, no lo haga caminar. Cada movimiento para una persona débil puede representar, ¿saben qué? La mejor amiga de mi mamá no quería levantarse. No quería levantarse, no quería levantarse, pero la familiar que estaba cuidándola la quería levantar. Y ella colapsó en el intento de pararse. O sea, tenía muy pocas fuerzas. Y trataron de revivirla y todo, pero tenía las fuerzas justas para cualquier otra cosa. Entonces, intentemos tratar y que sean tratados con consideración y respeto en todo tiempo, tomando en cuenta su opinión. Aquí. Entonces, llegamos a la canción. Ya hablamos de Julio Melgar, un salmista, un cantante, músico, compositor guatemalteco, muy, muy, muy famoso, con canciones muy hermosas que impactaron a la comunidad cristiana y a muchos más seguramente. Es de Escuintla, es un área muy caliente en Guatemala y hay mucho estigmatizadas este sector de donde él es. Eso leí yo en una entrevista que había, que él decía como que por ser del puerto, por ser de Escuintla, que de Escuintla no sale nada más que cocos y sillas, cosas así, de cocos, hamacas y sillas. No, estaba él. Él sentía eso. ¿Alguien leyó algo más del escritor? Esta canción fue post-mortem. Sale su hijo, hace el lanzamiento después de que él ha fallecido. Y fue catalogada como la mejor canción de su carrera. Y recibe un premio años después. Él fue pastor también, creo que también decía eso en lo que leí. Era cristiano evangélico y como te comentaba al principio, dentro de la canción se considera que él tomó como base el Salmo 16 y Juan 10, entre otras citas, de donde él también tomó inspiración para la creación de la canción. A mí me gusta mucho esta canción. Sí. Y si la escuché sabiendo que él había fallecido de cáncer, pero si lo hubiera escuchado sin saber que él había fallecido, hubiera aplicado para cualquier necesidad que yo hubiera vivido. Porque la pregunta, ¿qué fases del duelo detectaron? Y aquí sí todos, porfis. Wendy, Ajá.
Yo te puedo decir que yo pienso, no sé, ¿verdad? Estoy aprendiendo un poco más de todo esto, pero la que no encontré, ¿verdad? No encontré la de fase como de enojo o de ira en la canción y después al leer que él la había realizado 2 años antes, en un momento en el que él estaba sano, pues sí, la canción no trasladaba tampoco ese sentimiento. Entonces yo quise y la releía y la escuché y no lograba descifrar que en la canción hubiese un reclamo, ¿verdad? Eso es lo que no pude encontrar. Y de ahí lo que identifiqué como rápidamente también al leerlo fue la aceptación en la frase donde dice, hoy puedo ver con claridad, mi fe se está encendiendo, hoy me vuelvo a levantar, ¿verdad? No sé, por compartirte esto. Están las fases. Como dice, vamos a ver, Claudia, no está el enojo, que seguramente No, tú vivido. Pero no. eh, hay una específica, pero así clarísima. Todas las vamos a ver, pero hay una que es como la primera estrofa, digámoslo así. Pero alguien más. Yo ahí en la primera estrofa Yo- creo que lo había puesto como negociación, porque dice que aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. O sea, hay una especie como de negociación entre él y Dios. Yo ahí puse confianza. Yo hice ese párrafo, di Como aceptación, confianza le y puse yo. seguridad. Aceptación hay. Aceptación, exacto. Sí. ¿Sí? La fase del duelo que les decía que es poco observada, pero poderosa. La esperanza. Negociación, Negociación. 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 Muchas veces, como se nos dice, y el mismo libro de la doctora dice que es una de las fases más cortas, esto y esto y esto, muchas veces no observamos ese momento en el que la persona empieza a negociar y justo es como cuando estiramos la onda, ¿verdad? Justo es para darle este nuevo empuje a la persona hacia la aceptación, hacia la esperanza, hacia todo lo que tenga que venir. Pero la etapa de la negociación, si estamos con la escucha activa, súper activa, nos va a permitir que el proceso de duelo avance hacia la aceptación. Porque la persona va a quedar en lo que les decía, en la espera, en la respuesta, pero no se toma el tiempo de esperar sentado, si sí o si no. Está en movimiento y movimiento activo, o sea, muy activo. Así es que dentro de nuestro acompañamiento, si logramos detectar o logramos ver que la persona empieza a negociar, no nos esperemos otras fases. Entonces, si las fases no tienen, no son rígidas, no son estáticas, no tienen orden, porque no se viven en orden, no esperemos si ya pasó la tristeza, ya pasó el enojo, entonces ahorita va a empezar a buscar. No, donde empiece a negociar, nos vamos directo, acompañando a la persona. Claro, va a haber enojo, va a haber tristeza, va a haber, no son retrocesos, sino digamos como, eh, Etapas. sí, pero como vistazos, ¿ya? Como vistazos, pero como en el carro, tenemos la ventana del frente grande, amplia, para ver todo lo que viene y un espejito así de cada lado para ver lo que dejamos, el pasado. Bueno, entonces vamos a poder ver hacia los espejos de al lado, vamos a poder ver hacia el pasado, pero vamos a estar enfocados en el futuro. Datos relevantes en torno al proceso de Julio Melgar. Si era cáncer, sí fue un cáncer
agresivo, no sé qué tipo de cáncer, alguien mencionó de páncreas, no lo sabía, pero sí fue un diagnóstico tardío. Algo relevante de este proceso. La esposa, él siendo un salmista famoso, un personaje famoso en la comunidad cristiana, estaba realmente acompañado de muchas personas, de muchísimas personas. Había comunidades, grupos y todo lo que ustedes imaginan alrededor del mundo orando por él, pidiendo por él, por su salud, por todo el proceso. Pero cuando él fallece, la esposa, al mes de que él fallece, la esposa escribió un mensaje, yo le contesté, luego ella borró el mensaje, pero ella escribe, hace un mes que te fuiste. Hace un mes que se fueron contigo todos los que prometieron acompañarme. Todos los que me dijeron que iban a estar a mi lado, que me dieron el pésame, que tarararara, se fueron contigo. ¿Qué pasó con todas esas personas? Estaban en duelo. Una comunidad entera estaba en duelo porque perdieron a la persona, porque como dijo la compañera antes, porque la muerte venció. Es lo que se cree. La muerte, la enemiga triunfó y entraron en un proceso de duelo. No era solo ella, no era solo el hijo, era la comunidad que lo acompañó. Y yo le escribí a ella y le digo, y le expliqué, y le dije, te podemos acompañar, soy cristiana, te podemos acompañar, cuenta con nosotros, tu comunidad también puede contar con nosotros. Ella borró el mensaje, nunca me respondió, pero ella, no solo ella estaba en duelo, había una comunidad. Y eso es algo importante para nosotros, porque también vamos a tener una clase acerca de la contratransferencia. Nosotros podríamos involucrarnos de tal manera dentro del proceso de acompañamiento que nosotros nos dolamos a la par de la persona. ¿Y qué pasa si nosotros entramos en un proceso de duelo porque empezamos a tener esta contratransferencia y nos empezamos a reflejar en el proceso de la persona? Cualquiera me va a decir, no es ético, sí, está bien, tiene razón, pero ¿qué pasa si pasa? Entramos en un proceso de duelo. ¿Y qué pasa en el proceso de duelo? Hay que vivirlo por fases. Entonces vamos a estar en shock, acompañando a alguien en shock. Porque a veces ha pasado que, por ejemplo, yo me pongo a mí de ejemplo, perdonen, pero soy la persona que mejor conozco en la vida. Yo no acompañaba niños. De hecho, no acompaño niños. Mi línea de acompañamiento es adulto mayor. Adulto mayor es paciente terminal y parejas en proceso de separación. No acompaño divorcios, no acompaño niños. Y cuando llamaban y todos saben que yo no acompaño niños, nadie me refiere a niños, y cuando llamaban para pedir acompañamiento para niños o por pérdida de niños, yo ya sabía que no los iba a atender, pero yo entraba en crisis. Y yo llamaba a Estuardo, y yo decía, Estuardo, estoy en crisis, mire, pasó tal, y soy tranquila, mire, que no sé qué. Hasta que fui a mi terapeuta, parte del dato relevante dentro del acompañamiento es que nosotros debemos de ser acompañados. Entonces, hasta que fui a mi acompañante, mi terapeuta, y descubrimos por qué a mí me afectaban los casos de los niños. Mi mejor amigo, cuando tenía 8 años, teníamos 8 años, él falleció. Y yo sabía toda la historia, pero nadie me lo dijo, nadie lo confirmó, porque a los niños no hay que involucrarlos en el proceso de duelo, se creía. Bueno, entonces eso es lo que pasa, que si estamos, que yo me paralizaba y nos podría pasar, pero entonces simplemente o no tomamos el caso o, ¿cómo se dice? Referimos el caso para que alguien más lo acompañe y
buscamos la raíz de lo que nos está pasando. Claro, eso es nosotros, pero la esposa de Julio Melgar ni sabía qué le estaba pasando, únicamente se sentía abandonada. ¿Alguien tiene algún comentario? No, pero es normal que la esposa del cantante de este hermano se sienta así y es un proceso que tiene que pasar para que pueda ver la luz. El show que tú estás hablando puede suceder en diferentes etapas de duelo y en diferentes circunstancias que uno acompaña a una persona, mas no está determinado que uno va a seguir así porque es un momento que condiciona. Y es cierto cuando dices tú de que el momento que nosotros necesitamos siempre ser acompañados por otros también, porque es parte de, se podría decir, higiene mental, es parte del soporte, es parte de poder salir adelante y tomar otra luz de energía para poder seguir avanzando. Por eso también tenemos que tener, bueno, yo te hablo de logoterapia. Nosotros tenemos una fase donde podemos superar, dividir, trazar y de esa forma poder seguir caminando. No te digo que te va a doler el momento, ¿eh? Te duele, te paras, lo caminas. Y cuando tú ya no puedes, delegas. Y eso es parte de, porque no somos los superhéroes, como dice nuestro maestro Eugenio. No somos héroes de todo el mundo, nadie, porque no sanamos ni curamos a nadie. Y no rescatamos. No. Yo creo que eso es como parte de hay un decálogo del tanatólogo, lo escribimos junto a Estuardo, y, y justo es eso, cuidarnos para poder cuidar. Primero nosotros, como en el avión, ¿verdad? La mascarilla se descompresiona el avión, primero uno y luego ayuda uno a los demás. Ese es un dato relevante. Y el cuidarnos, el escuchar lo que dicen las personas que están cerca. Muchas veces nos concentramos en el paciente. Hay una familia que también va a requerir acompañamiento. Voluntariamente deberían de pedirnos el acompañamiento. Si no, no tenemos nada que hacer ahí. Recuérdense que el proceso es individual, único y que tiene su momento. Algo que puse aquí, espiritualidad o religión. ¿Por qué puse esto? Porque es diferente la espiritualidad de la religión y vamos a ver sobre espiritualidad la otra semana. No, esta semana, este sábado. Pero sí, Alejandra. Algo importante y en la primera etapa del duelo es que las personas que no conocen o no saben de estas etapas piensan que el duelo se termina pronto. Y pues nunca estamos acostumbrados a ver a una persona que sufre más si es por un periodo prolongado, según nosotros, ¿verdad? Entonces es bien difícil el tema porque se muere alguien y nosotros vemos a la persona el siguiente mes y ya lo queremos ver sonriendo y feliz. Y es difícil realmente, tanto para el doliente como para las demás personas, ser empáticos y saber que, pues, que no se sale de un momento a otro, ¿verdad? O sea, que es un proceso el que uno tiene que atravesar. Y pues yo lo veo lo he vivido desde los dos puntos, tanto como doliente, como acompañante. Muchas veces nosotros tratamos de ir y hablar y decir, ¿verdad? Y ya aprendido que es necesario solamente estar. Y no necesitamos curarlos porque no curamos, ¿verdad? Ni rescatamos, como bien lo decías ahorita. Pero el acompañamiento es importante. Y el punto es que las personas no están acostumbradas al sufrimiento de los demás.
no está acostumbrada la persona ni al sufrimiento mismo, porque lo trata de callar, ¿verdad? Disfraza con enojo o sonriendo de más, ¿verdad? Hay personas que lo disfrazan de esa forma, pero, pero realmente es complejo el tema para los que no conocen las etapas y no las han vivido, ¿verdad? Entonces, sí, es un punto muy importante y sí, la verdad que la mayoría de veces cuando uno está pasando por un duelo, uno se queda solo. Y pues yo en esta canción específicamente encontré muchas veces el consuelo que yo necesitaba, ¿verdad? Porque para mí esa primera estrofa que tú dices, o sea, es bien importante, o sea, nada se va a perder, todo lo que estoy pasando tiene un propósito, aunque me duela. Y aunque yo no lo vea en este momento, más adelante le voy a sacar provecho, voy a poder, aunque sea, pero no es aunque sea, dar testimonio de que salí adelante de esto que viví. Y, y pues pues solo era un aporte, Wendy. La verdad es que es difícil porque no estamos acostumbrados al dolor, ¿verdad? Ni siquiera al propio. Sí, algo importante que mencionaste es que antes se creía que el duelo tenía un tiempo. Y entonces decían 20 sesiones, máximo 20 sesiones, antes de volverlo patológico. Puchis, ¿qué hace uno? 20 sesiones y refiera. Eso era antes. Los tanatólogos actualizados sabemos que el acompañamiento no es con agenda. No hay una agenda. No somos nosotros. No hay un diagnóstico. No hay una receta médica. Es al paso de la persona. Nosotros hemos hablado, los tanatólogos que nos reunimos a trabajar a veces, hemos hablado y hay casos que avanzan en su proceso en 3 sesiones. Hay otros que no. Hay otros que requieren muchas más sesiones, pero no hay una agenda, no es una agenda. Y no hay nada que curar, es solo acompañar. Claro, hay casos. Los tanatólogos tenemos esto que es una medida, ¿verdad? Duración, intensidad y frecuencia. Y se me olvidan ustedes, así es que hoy es milagro que me acordé porque se me olvidan las 3. Duración, intensidad y frecuencia. Si estos son nuestra base. ¿Siente enojo? Sí. ¿Cada cuánto? De 1 a 10, ¿qué tanto? ¿Desea que cuando se enoja quiere hacerle daño a alguien? ¿Qué tanto daño quiere hacer? ¿Cuánto dura ese sentimiento, esa emoción? O sea, tenemos que investigar eso. Cuando usted está enojado, quiere hacerse daño, sí. ¿Qué es lo que nos permite esto? Intensidad, ya se me fue. Duración y frecuencia. Referir. Yo no soy psicóloga. No soy psicóloga. Yo refiero a un psicólogo. Yo veo alertas de que quiere hacer daño, que quiere hacerle daño a alguien. Yo refiero a un psicólogo. Inmediatamente. No lo voy a negociar, no, y le voy a explicar que necesito referirlo con un tanatólogo, psicólogo. Y nuestros tanatólogos, psicólogos saben que deben referir si va más allá. Si ya hay acciones así definidas de quererse hacer daño o quererle hacer daño a alguien, por tristeza o por enojo. Y vamos a psiquiatra. Sí, elevamos los acompañamientos, porque no queremos rescatar, no queremos curar y tampoco queremos interferir en el proceso de alguien. Pero si el acompañamiento va tranquilo, digámoslo así, natural, no hay agenda. No hay agenda.
Pues sí tenemos que estar alerta de esto para no querer acompañar, para no querer hacer un caso nuestro. Eso es muy importante, sobre todo porque nosotros, yo siempre lo digo y lo repito muchas veces, porque dentro de nosotros el objetivo principal de promover y divulgar la tanatología, el acompañamiento en duelo es para todos, pero sabiendo que hay psicólogos, que hay médicos, que hay psiquiatras, que hay enfermeras, cada quien respetando, hacemos mucho énfasis en el respeto del equipo interdisciplinar. ¿Ya? Les mencionaba de espiritualidad. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Les mencionaba espiritualidad y religión o religión porque es diferente. La religión representa a un sector, a un grupo de personas que se reúnen con persiguen una fe, un fin. Tienen un canto, un himno, tienen una liturgia, tienen sus liturgias, tienen cantos, son un grupo y persiguen la misma meta, la misma fe, puede ser doctrina, la misma doctrina, persigue la misma doctrina, no la misma fe porque nos vamos a ampliar mucho, pero la misma doctrina. Ahora, espiritualidad es individual, religión es comunitaria, digámoslo así, y la espiritualidad es personal. Es que creo que mi cosmovisión, mi cultura, mi antropología, todo es mi espiritualidad. Entonces aquí vemos en la canción de Cuerdas de Amor, vemos, sí, la religión de él era cristiano, pero en todo el relato vemos su espiritualidad, lo que él era. Lo que él era, lo que él había sido, lo que había ido acumulando y se creó su cosmovisión. No, esta canción la puede cantar todo el mundo, así es que yo puse aquí a quién o a quienes representa este poema o salmo. Yo pienso que a todos. No sé qué piensen ustedes, pero yo pienso que quien la escuche y está pasando por una situación difícil, se identifica. ¿Qué piensan ustedes? Totalmente de acuerdo. Se adapta. ¿Verdad que sí? Situación, sí. Y esta es la última diapositiva y les cuento, en Guatemala hay un estudio, no es Wikipedia, pero hay un estudio que dice que el 87% de la población guatemalteca, los 17 millones de guatemaltecos, ha confesado perseguir una fe cristiana. ¿Qué es la fe cristiana? Toda aquella persona que confiese a Cristo como su Señor y Salvador, no importa la denominación a la que asista. ¿Ya? O sea, mormones creen en Cristo, lo confiesan, son cristianos. Todas las religiones. Ok. Y el 13% en Guatemala se ha denominado agnóstico o ateo. Quise, la canción no se las envié con un contexto religioso, no fue esa la intención, pero sí es importante que sepan que en una investigación que hice hace 5 años aquí en Guatemala, justo acerca de las fases del duelo, pasaba algo. Y es que el guatemalteco no vive el duelo como la doctora dijo que se vive. El guatemalteco que asiste a una iglesia, que persigue una fe cristiana, su duelo es corto y tiene mucha más facilidad de llegar a la etapa de la esperanza. Muchos de ellos, no todos, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque se sostiene de la fe. Por lo que decía alguien, ¿verdad? Creo que fue Claudia, no hay enojo. No sé si
no hay enojo porque sea parte de la negación, que no puedo decir que estoy enojada con Dios, que es también parte de algún discurso que se ha dado, ¿verdad? Detrás del púlpito cristiano, pero no hay enojo. Y las personas en general tienen más esperanza que alguien que no persigue una fe cristiana. Eso es muy importante porque aunque nosotros no acompañamos desde nuestra religión, desde nuestra doctrina, nuestra fe, es importante saber, y lo vamos a ver el sábado, pero es importante conocer todas las religiones, sus rituales y su inclinación, digamos, para entender esto, para también ver su proceso durante el duelo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ay, no, ustedes díganme algo, porque yo me siento como que estoy en la dimensión desconocida. Ah, yo aquí tengo un poco como de dificultad, pero es que no conozco si hay estudios realizados al respecto o no, porque también en Guatemala, por lo menos, y creo que sucede en muchos países latinoamericanos, que fuimos colonizados, conquistados y colonizados por los españoles, lo que se dio fue un sincretismo religioso. Y entonces, aunque haya una denominación de cristiano, tienes también ahí toda una amalgama de rasgos culturales anteriores que refuerzan, digamos, el que sea más rápido ese proceso. Como te digo, no tengo datos, no sé si hay estudios o suficientes estudios o en algún otro lugar. Perú, por ejemplo, puede tener, porque tiene también toda una historia al respecto, que podría como darnos más elementos, porque no es solo para la población mestiza o ladina para la que vamos a acompañar. También hay mucha población indígena que tiene esta característica. Entonces sí me llama mucho la atención el tema, porque como te digo, habría que tener como más elementos para poder mm, tener, no sé, afinar un poco más eh, con relación a este aspecto de espiritualidad y religiosidad. Sí, si escucharon el término sincretismo, les quiero mencionar un poco qué es. El sincretismo es la mezcla entre creencias, digámoslo así. Aquí en Guatemala lo vemos mucho. Aquí en Guatemala lo vemos, por ejemplo, en los altares dentro de las iglesias. La iglesia, como decía Ángela, la iglesia que nos trajeron no traía altares, traía textos. Pero nosotros en Guatemala sí teníamos altares. Ese es el sincretismo, que ahora tenemos la suma de una creencia a otra. Yo no tengo, tenemos al doctor Carlos Samayoa, que es quien nos va a dar clases el sábado. Él es un científico social, es un doctor en teología y seguramente él nos va a hablar un poco más acerca de esto, de esto que estamos hablando, no es solo espiritualidad y religiosidad, sino es cómo acompañar a todos, cómo poder ser amplios para todos. Ha pasado, digamos que alguien, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que alguien quiere que recemos o que oremos con ellos. ¿Y qué hacemos? Si tal vez no tenemos la misma denominación. Yo lo que hago es, ¿puede usted orar o rezar hoy por nosotros, hoy por mí?
y yo lo hago la próxima vez. O sea, así yo entiendo, porque no, yo no llego preguntando qué religión tiene la persona. Jamás lo voy a hacer. O sea, jamás me voy a acercar a alguien preguntándole su religión. Entiendo su espiritualidad conforme me va hablando, pero su religión no es relevante, aunque sí para el acompañamiento. Pero sí, el sábado atormentamos al doctor Samayoa. Sí, al final creo que es como lo que decías al inicio, ¿verdad? El conocer esa historia de la persona a quien acompañamos, porque parte de ese conocimiento es conocer de dónde viene y no me refiero a una cuna, sino de qué cultura, cuál es la del lugar. Porque, por ejemplo, acá, con tanta comunidad de diferentes culturas indígenas que tienen sus propios ritos que los caracterizan. Entonces yo creo que se extiende el conocer la historia hasta ahí, ¿verdad? Porque independientemente del lugar donde se encuentre y donde demos el acompañamiento, pues nosotros siempre tenemos influencia de nuestro lugar de origen. Y en los momentos de vulnerabilidad es donde nosotros tendemos a refugiarnos, a volver a ese lugar donde sentimos esa seguridad, donde están tal vez los recuerdos en los cuales nos refugiamos en un momento de dificultad o de desesperanza o de tristeza. Entonces sí creo que es importante que dentro de nuestro acompañamiento esté la apertura a conocer formas diferentes de atravesar el momento de una pérdida, un duelo, ¿verdad? Ya sea por que alguien fallece o porque tienen que salir exiliados y se encuentran ya en otro país. También aquí en Guatemala, como por ejemplo esos duelos retardados que se han ido dando conforme se han ido haciendo las exhumaciones y se han logrado ir esclareciendo a quién le pertenecen los cuerpos después del conflicto armado. O sea, también, ¿verdad? Entonces sí creo que es como muy importante el hecho de conocer la historia de dónde vienes para poder acompañar de una forma más integral el, el momento que se atraviesa. Sí. Sí, recuerden que acompañamos desde lo que nos dicen y nos dicen lo que nos quieren decir. No hay forma bueno, habrá técnicas, pero nosotros los invito a no forzar la información. Siempre trabajamos y lo que puede pasar es que tengamos que ir más atrás, más atrás, más atrás, siempre en la historia. Pero llegamos hasta donde las personas nos permiten llegar y tenemos la información que las personas nos permiten saber. Eso es así. Por eso les invito a ustedes a que estudien logoterapia también, porque tiene una mirada un poquito diferente en ese encuentro donde no juzgamos, no criticamos, llegamos al encuentro para que podamos sostener a la persona que vamos a acompañar. Y en esa mirada de acompañar entra todo lo cultural, lo social y todas las diferencias que pueda tener una persona para que yo y tú podamos ser uno. Tanto admiro a Elizabeth Kubler-Ross cuando en sus investigaciones ella llevaba hasta los chamanes, hasta diferentes formas de poder descubrir qué se siente más allá de ese encuentro donde hay algo que no lo sé, pero lo percibo, lo intuyo. Lo mismo cuando ella se sentaba con Víctor Frank y tratar de descubrir todo el padecimiento que él vivió
y con lo que él sintió para poder caminar en una vida con sentido. Solamente en un encuentro real donde yo me desnudo mi alma, mi mente y mi cuerpo, llego a conectar contigo y tú conmigo, y allí no existe nada, solamente espiritualidad. Y una espiritualidad que se llama conciencia, donde existe algo fenomenológico que me va a motivar a tú, que tú y yo necesitamos para caminar bajo la esperanza, bajo la puerta del negociar, donde yo ya no soy, yo ya no puedo, eres tú, Señor, que tomas control para yo ayudarte a ti que estás frente a mí. Disculpa. Así es. Pues muchísimas gracias. Me despego una mi hojita y a mí me gustan bien pegaditas, perdón. Ya conocerán mis jarrones de galletas, así es que tiene que estar todo muy bien puesto. Muchísimas gracias. Esta canción para mí es muy importante porque representa a muchas personas, porque a quien la escuche va a poderse ver reflejada alguna etapa de su vida. No tiene que ser muerte, pero sí vamos a ver a las personas, a nosotros mismos, reflejados en esa cuerda de amor de la que muchas veces ese puerto seguro al que nos aferramos. Para algunos será Dios, para otros podría ser un personaje, pero lo importante es que hay esperanza y que si todas las etapas son importantes, a todas hay que ponerles ojo. Yo le pondría mucho ojo a la negociación, muchísimo, siempre, para aprovecharla, para no dejarla como nos dicen, la más corta. Pero para mí, yo creo que es la más poderosa. Sí nos da un parteaguas, sí, vámonos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos. Todos somos maestros aquí. Sí quisiera ver más sus cámaras, porque en verdad sí se siente uno como que está en la dimensión desconocida por algún momento, pero pues muchísimas gracias y gracias por compartir. Este sábado vamos a tener una clase con dos grandes maestros, el doctor Carlos Amayoa, les decía, un científico social, doctor en teología, el ingeniero Jorge Mario del Cid, es ingeniero agrónomo, pero yo le digo que es un ingeniero humanista, un ingeniero excelente, acompañante con muchísima experiencia. Y el otro miércoles tenemos a un par de invitados, Luis Fernando Sandoval y Oscar Arroyo. Ellos nos van a acompañar para dar esta clase y vamos a aprender mucho acerca de cómo acompañar y cómo hablar de la prenecesidad. Así es que nos vemos sábado para quienes puedan. Todo esto queda grabado, no se preocupen. Muchos me preguntan, ¡ay, no puedo asistir! Está bien, todo queda grabado y lo pueden ver en diferido. Asincrónico se dice ahora. Aprendí eso en el colegio de mi hija. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y espero que esta clase, esta taller haya sido de mucho aprendizaje. Yo aprendo mucho de ustedes siempre. Gracias a ti, Wendy, y también los invito al sábado que lo vean diferido a través de la visionradio.net, que tenemos programas también de salud mental para todos, pero que lo pueden ver diferido. Así que disculpen si lo pueden ver cualquier momento. Un beso, Dios me lo bendiga a todos, que descansen. Bye. Feliz Buenas noche. noches. Adiós. Bye bye. Gracias, buenas noches, Gracias. semana. Adiós.